tal amigos? Buenas noches. Hoy veremos el tema el contador público y la reactivación de empresas en plena etapa de mitigación del COVID-19. Para ello hablaremos de un concepto que se está ya haciendo común, pero que todavía no se entiende adecuadamente. La nueva normalidad o la nueva economía. ¿En qué consiste esta nueva normalidad? Y es que desde las medidas iniciales que implantó el gobierno de cuarentenas por 2 semanas y luego que se fue alargando, y ahora recientemente nuevamente se ha alargado 2 semanas, la población va viendo de que el aislamiento social se torna interminable. Y se pregunta cuándo acabará esta política de contención y de aislamiento social. Probablemente el 10 de mayo, dicen muchos. Y lo que yo podría decir es que no acaba el 10 de mayo. Probablemente esta medida se prolongue por unos meses más, pero no con la misma connotación que hemos venido viviendo hasta el momento, es decir, en un aislamiento total o cuarentena total, sino como ustedes ven en el gráfico, esta medida de contención lo que buscó en su primer momento es evitar llegar a esa curva roja que definitivamente hubiese acarreado muchos problemas sanitarios y de mortalidad en nuestro país. Y lo que se buscó es llegar a esa curva celeste, que más o menos se ha logrado. Pero si ustedes ven, entre el primer mes en el cual se detectó el primer caso y, digamos, la mitad de esa curva, más o menos estamos en la mitad de la curva. Es decir, todavía el alcance de esta pandemia en nuestro país tiene para rato. Pero no significa que al cabo de esa curva teóricamente en disminución se acabe la pandemia. Es probable que ante medidas de relajación que el gobierno vaya a dictaminar, es decir, de ir suspendiendo la cuarentena y hacerla parcial, porque también hay una presión social, hay un tema económico de por medio, es probable que nuevamente repunte los contagios y nuevamente se vuelvan a etapas de cuarentena, como es que se ve y se aprecia en el gráfico, que eso es lo que está pasando en países como Francia, Italia, donde ya han venido adoptando estas medidas de contención parcial con reactivación económica de ciertos sectores. Entonces se prevé de que en un tramo probable de 12 meses a más, en tanto no se logre tener la vacuna contra el coronavirus, vamos a vivir esa nueva normalidad, es decir, con procesos de contención o aislamiento parcial, luego retomar esas cuarentenas, etcétera, justamente dependiendo de cómo se quiere controlar la mortalidad en los países. Y esa es la nueva normalidad. Vamos a acostumbrarnos las empresas y los hogares a trabajar de forma remota, a ir determinados momentos a las empresas o a espacios de trabajo físico, pero seguramente donde habrán mayores exigencias de seguridad sanitaria por los gobiernos. Y esa es la nueva normalidad. Definitivamente, como muchos ya anticipaban, el mundo no va a ser el mismo ni la sociedad antes del coronavirus. Muchos se preguntan qué es lo que pasará el 2020 y el 2021 en esta situación. Bueno, Macroconsult ha hecho una proyección del PBI en el país y como ustedes ven en el gráfico azul, en el segundo trimestre se prevé una contracción del menos 31% del PBI. Esa contracción va a reducirse al menos 5.2% en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre aún más se va a contraer al menos 2.4%. Pero sumado toda esta contracción en promedio en el país, entre 9 a 10% en el 2020. Es decir, habrá sin duda un decrecimiento económico. A comparación de ello, en Estados Unidos, que como vemos también hay un impacto muy fuerte, pero con otra espalda fiscal y con otra estructura sanitaria, el efecto en el 2020 no pasará del 4%. En otros países se calcula entre un 5 a 6%, como en Chile y Colombia. Sin embargo, estas cifras todavía son muy especulativas, porque es muy difícil determinar
de manera, digamos, razonable un indicador, porque hay demasiada incertidumbre. Todas las semanas cambian los estimados. Y más aún, hablar del 2021, estamos hablando de un escenario altamente incierto. Yo no creo que haya algún economista serio que pueda prever qué es lo que va a pasar en el 2021. En ese escenario es que las empresas y lógicamente los contadores vamos a tener que desenvolvernos desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista de gestionar nuestros estudios contables o nuestras empresas de outsourcing contable o aquellas donde se desenvuelven servicios a terceros. Es decir, un 2020 muy crítico y un 2021 altamente incierto. Cuando el futuro es incierto, solo queda una cosa, la adaptabilidad o también denominada evolución. ¿Qué significa esto? Que el hombre, y desde la perspectiva del contador como profesional, va a tener que adecuarse a este nuevo contexto de una forma rápida. El concepto de evolución lo conocemos desde mucho tiempo. Charles Darwin en su momento lo planteó para explicar la naturaleza evolutiva del hombre y básicamente decía que no es cuestión de fortaleza ni de inteligencia, sino de velocidad para adaptarse a los entornos y sobrevivir. Más o menos eso es lo que va a ocurrir en estos tiempos. No solamente tenemos que ser ágiles como esa iguana que está en el gráfico para adaptarnos a los cambios, sino que debemos tener la oportunidad de vida para afrontar esos cambios. Por ejemplo, frente a temas de iliquidez, tenemos que actuar rápidamente para cortar o para tomar decisiones que estén generando ese ámbito, o en el aspecto de aprendizaje vamos a tener que desaprender y aprender de una manera muy profunda y probablemente competencias que anteriormente no las teníamos en cuenta y que hoy se vuelven más importantes que otras. En suma, ante tanta incertidumbre, lo que nos queda es evolucionar, adaptarnos, algunos dirían transformarnos. En general es convertirnos en nuevos contadores desde el punto de vista profesional y lógicamente también en nuevos ciudadanos desde el punto de vista social. Las empresas han venido afrontando este proceso desde tres perspectivas. En lo que han denominado proyectar planes de continuidad, han bosquejado planes de emergencia para que puedan afrontar los 2 o 3 primeros meses de la crisis. Ya están acabando muchas empresas este primer tramo. Planes de mitigación, que significa subsistir más allá de los 2 o 3 meses para llegar por lo menos a fin de año, y finalmente un plan de transformación que les permita adecuarse a esta nueva normalidad, a esta nueva economía. Y observen que en cada una de las etapas las empresas han tenido que desenvolver diferentes tipos de competencias y fortalezas. En la primera parte ha sido empatía y conocimiento. Se ha pensado mucho, por ejemplo, en el equipo, en los colaboradores, para mantener las fuentes de empleo. Luego, en la segunda etapa, ya en la mitigación, un poco las empresas han visto lo difícil y crudo que será adaptarse a este espacio incierto y crítico, y bueno, han sido ágiles en tomar ciertas decisiones, que en muchos casos han sido crudas restricciones de costos y lógicamente atentar en casos también determinados con el empleo. Y finalmente las empresas están yendo a procesos de disrupción, o sea, a generar nuevos modelos de negocio. Pero observen que son fases, y esas fases requieren competencia, requieren equipos, pero sobre todo requiere liquidez. Hay un dicho en esta situación: el efectivo es rey. ¿Por qué se dice eso? Porque tanto en el plan de emergencia, en el plan de mitigación y en el proceso de transformación para que las empresas puedan generar nuevos liderazgos en servicios y productos en esta etapa que se viene posterior al coronavirus, la liquidez es el condicionante para que esos retos, esas metas, esos objetivos se cumplan. Es que tanto desde el primer día en el cual nos enteramos de esta pandemia y desde la, digamos, imposición de la cuarentena, el efectivo es el que ha determinado no solo la agilidad, sino la posibilidad de efectuar esa tarea, ¿no es cierto?
Entonces las empresas han tenido que revisar sus flujos de efectivo, han tenido que ajustar la gestión de su capital de trabajo, han manejado mucho el concepto de liquidez severa, donde básicamente liquidez se entiende lo que tienes en caja y lo que puedas cobrar en el corto plazo. Ya no se ha pensado en cuánto puedes vender, porque ha sido realmente imposible desenvolver acciones de venta en estos meses. También se han preocupado de ver esa estabilidad financiera un poco más allá de los 2 primeros meses y se han anticipado, digamos, a las caídas del mercado y otras restricciones. Es decir, han tratado de reaccionar oportunamente para, digamos, cazar o pescar todavía oportunidades que encontrar en el mercado, para adaptarse a ese entorno. Pero eso no ha sido suficiente, porque ese entorno ha ido cambiando mes a mes. El mismo gobierno, sus primeros mensajes eran bastante entusiastas, alentadores, optimistas, y ahora último ya ha tenido que aceptar la idea, y así lo ha comunicado a la sociedad, de que el coronavirus no acaba con la cuarentena, de que este es un proceso que probablemente se va a extender en los próximos 12 o 18 meses, y ahora nos habla de un concepto de reactivación, que significa básicamente adaptarse justamente a esta nueva realidad. Esta nueva realidad, este nuevo contexto o nueva economía o nueva normalidad definitivamente requiere agilidad y definitivamente requiere aprendizaje, como lo habíamos dicho. Pero más allá de estas medidas iniciales, tanto las organizaciones como el propio gobierno van a requerir evaluar esas operaciones a futuro, generar esos nuevos modelos de negocio a futuro, y para ello requieren hacer estimaciones, para ello requieren hacer planeamiento futuro. Y es muy complejo adelantarse al futuro por la incertidumbre que está gobernando. Sin embargo, las empresas tienen que realizar todos esos procesos para poder acondicionarse a este contexto, adaptarse y no solamente sobrevivir, sino liderar nuevamente. ¿Y qué ha pasado con los contadores? Bueno, en un primer momento se han aplazado las obligaciones tributarias, los contadores se han visto aislados de sus equipos de trabajo, tanto internos como de otras áreas. Algunos contadores todavía llevan trabajo a sus casas, y sí, lo que se ha visto afectado gravemente es la liquidez. Es que, al igual que a las empresas, a los contadores, a los estudios contables, les afecta de una manera profunda la liquidez, porque les va a permitir o no continuar con sus operaciones afrontando sus obligaciones propias. Y entonces hay etapas de estrés, de ansiedad y realmente grandes retos, porque no solamente tiene que el contador preocuparse de conectarse con su cliente, es decir, de integrarse con el usuario cliente, sino que ahora tiene un nuevo reto: cómo interactuar con sus colaboradores, con su equipo, quienes están en sus casas debido a estas medidas de aislamiento social. Y ese ha sido un doble reto para el contador. ¿Por qué lo digo? Porque todavía cuando hablábamos de la necesidad de que el contador se transforme digitalmente, de que vaya al concepto de contador digital, porque la SUNAT iba imponiendo un poco esas nuevas medidas a través de los procesos de facturación electrónica, libros electrónicos, fiscalización electrónica. Todavía cuando el contador estaba tratando de interiorizarse en esas dinámicas, viene de golpe, como un martillazo letal, el coronavirus. Y no solamente va a tener que cumplir esa primera fase de digitalizarse para atender a su cliente, porque su cliente ya estaba yendo a digitalizarse en procesos comerciales y de otro tipo. Ahora también tiene que interactuar de manera digital o remota con sus colaboradores. Es decir, con el usuario por un lado y con el colaborador por otro lado. Un doble reto que el contador está asumiendo y que lógicamente lo lleva a etapas de estrés. IFAC, como todos sabemos, la Federación Mundial de Contadores, hace poco ha realizado un evento donde justamente ha analizado la problemática del contador público, del profesional, independiente o dependiente en este contexto. Y bueno, han sido 20 países que han desarrollado este evento virtual,
y han identificado una serie de problemas, como las que básicamente ya les he mencionado, pero lo más importante es que IFAC ha especificado 3 líneas de trabajo básicas que las profesiones contables a través de los gremios y los contadores públicos de manera individual o en sus estudios contables deben desarrollar para adaptarse a este ambiente incierto y crítico y para salir adelante. La primera tarea es el trabajo remoto, es decir, la necesidad de interactuar a distancia y en forma virtual entre el contador y sus colaboradores y otras áreas. 2, la educación online. Por un tema muy cierto, los contadores forman una profesión muy organizada que se nutre dinámicamente de grandes eventos, convenciones y otro tipo de ámbitos educativos y de formación, los cuales definitivamente en el 2020 no se van a desarrollar. Todas las profesiones de América Latina han suspendido todos los congresos, convenciones y eventos de índole educativa, lo cual significa que el contador, más aún en este ambiente de incertidumbre donde todos los días salen nuevas normas, nuevas disposiciones y digamos nuevos entendimientos que acumular, tiene que realizar una educación en línea, a distancia, que es algo que también le ha venido costando, pero va a tener que hacerlo para mantenerse competente. Y un tercer tema que ya aterriza un poco todo este ámbito problemático es la gestión de liquidez. Y es que al cerrarse las empresas, sobre todo las medianas, pequeñas o microempresas, que es donde naturalmente los contadores independientes desarrollan sus tareas, ha afectado gravemente la liquidez del contador, porque ya las empresas no pueden afrontar el costo de sus honorarios. Entonces, eso ha sido mapeado por IFAC. IFAC ha determinado 3 temas básicos por los cuales un contador puede transitar para ir resolviendo la problemática y creemos que va a ser un gran reto. Yo me voy a ocupar básicamente del tema de gestión de liquidez para ir adentrándonos a qué acciones concretas el contador profesional independiente puede trasuntar para afrontar la crisis. Como vemos ahí en este cuadro, la principal preocupación del contador, que es el trabajo remoto, la capacitación online, la van a tener que desenvolver a través de actividades y tareas y plataformas. Pero la gestión de liquidez, que es lo que le va a permitir incluso desarrollar las otras actividades que he mencionado, porque por ejemplo, trabajo remoto, para empezar, no solamente es utilizar Zoom o hacer videollamadas, sino que implica procesos mucho más elaborados de colaboración, de repositorios compartidos, de automatizar ciertos procesos, entre otras cosas. Y eso requiere también inversión. Claro que hay herramientas de orden gratuito, pero igual hay necesidad de recursos. La capacitación online, de igual manera, si bien ahora hay muchos webinars y una serie de recursos gratuitos en redes sociales, no por ello necesariamente de calidad, sin embargo, se requiere un nivel de inversión. Y, lógicamente, la propia subsistencia del contador requiere la gestión de la liquidez. Entonces, la gestión de la liquidez se convierte para el contador público en una tarea crítica. Y la pregunta es, ¿cómo puede generar liquidez si su cliente, la empresa a la cual le orienta los servicios, está con cierre parcial o algunas ya de cara a lo que se ha denominado la suspensión perfecta de labores, que el gobierno ha, digamos, otorgado como medida legal para que ciertas empresas cierren temporalmente sus actividades y lógicamente, los empleos para afrontar esta crisis? En ese contexto, aún el contador se ve mucho más confrontado a la tarea de generar liquidez. Y en ese sentido, nosotros podemos señalar, por ejemplo, de que las oportunidades se dan precisamente en esa problemática. Más allá de las obligaciones tributarias, las cuales el contador normalmente ha venido afrontando, elaborar libros electrónicos, PDTs anuales y mensuales, estas han sido, como sabemos, prorrogadas hasta junio del 2020. Probablemente las empresas no lo vean tan necesarias, ¿no es cierto? Hay otras actividades un poco llamadas de auditoría electrónica, producto de todo este
proceso de digitalización de la SUNAT, que al contador le ha venido costando y le va a seguir costando, probablemente también el contador lo vaya despriorizando. ¿Por qué? Porque a raíz de su aplazamiento las empresas no lo verían tan urgente para efectos de desembolsar recursos por esa labor. A nivel de obligaciones laborales, sí creemos que se ha generado una fuente de alternativas de servicio profesional, porque no solamente se ha convertido en una tarea rigurosa, oportuna que realizar, dado a que las modificaciones que el gobierno está implantando para efectos de generar subsidios y otros a favor de los empleados en diversos escenarios, o de las nuevas obligaciones sanitarias laborales que las empresas van a tener que cumplir para efectos de su reapertura, van a generar asesoramiento profesional. Y ahí los contadores tienen que prepararse, pero sobre todo, no solamente desde el punto de vista de capacitación, sino sobre todo de estructurarse para atender a ese cliente de forma remota. Porque precisamente esa es la nueva normalidad, que las actividades en general van a seguirse desarrollando en aislamiento, salvo algunos casos en los cuales se vaya levantando esas actividades, como vamos a ver más adelante. Entonces, allí hay una alternativa y lógicamente va a depender del tamaño de esas empresas para ver el alcance de las mismas, ¿de acuerdo? Otro aspecto donde sí podemos identificar oportunidades inmediatas y que puedan dotar de liquidez al contador son las de orden financiero. Y es que las empresas que no están optando por la suspensión perfecta, a la fecha se habla casi 100.000 empresas que habrían presentado su solicitud, pero que, ojo, incluso las que han presentado esa solicitud van a ser evaluadas para ver si realmente lo que han declarado corresponde con la realidad económica, y consecuentemente van a tener que preparar una serie de documentación de soporte de orden financiero, ¿no es cierto? Pero incluso las que por alguna razón, digamos, no solo financiera, sino estratégica o de posición de la empresa frente a este contexto, no ha optado por la suspensión perfecta, de igual manera esa empresa, ese cliente requerirá proyecciones, requerirá una serie de formulaciones, por ejemplo, flujos de caja, donde se muestre el manejo de la liquidez en 13 meses, 19 meses o 36 meses, en las que el contador va a aportar y tendrá que aportar mucho para esa toma de decisiones. Entonces, para financiamiento, para que se vayan a suspensión perfecta o para planes de continuidad, habrá necesidades que el contador pueda seguir cubriendo. Y como ustedes ven, yo al lado derecho de esas necesidades he planteado una serie de soluciones que se va a requerir nutrir el contador para afrontarlas. Y si ustedes ven, no todas significan un software contable. De hecho, sí requiere un software contable que nutra de información para proyecciones financieras y de otro tipo, pero se requiere compartir repositorios digitales, se requiere herramientas de comunicación remota, acceder a bases de datos o escritorios remotos, entre otros, que complementen un buen software contable, en este caso como el que Contasiscore proporciona. Entonces, sí hay oportunidades y el contador va a tener que estar atento y ser ágil para encontrar en esa alternativa la generación de liquidez. Ahora, la pregunta es, ok, se podrá hacer eso, pero ¿será en todas las empresas? ¿Qué empresas me pedirán y me podrán requerir esos servicios? Bueno, ahí ya necesitamos hacer un poco de inteligencia comercial y ahí necesitamos datos. Entonces yo de alguna manera les voy a más o menos proyectar qué es lo que va a pasar en la reactivación. O sea, cuando ya el gobierno empiece a reactivar gradualmente las actividades económicas, en qué sectores, en qué ámbitos geográficos, que es donde el contador tiene que estar atento para enfocarse y atender esas oportunidades. Sabemos de que el PBI en el país está fuertemente soportado por actividades primarias, minería, construcción, pesca y otros sectores primarios que más o menos representan el 60% del PBI. Pero la primera, digamos, el primer escalón de reactivación van a ser otras actividades como el comercio en línea, restaurantes con entrega delivery, manufactura y, ojo, servicios profesionales que den soporte a esas actividades,
que pueden ayudar a reactivar al país en un 66%. Entonces, ese primer tramo de reactivación va a requerir desempeño de profesionales contables independientes, pero enfocándose a esas nuevas necesidades y con nuevas herramientas y nuevas competencias para desenvolverse como tal. La contabilidad como tal tendrá todavía acogida, pero claro que sí, porque en junio igual las empresas van a tener que presentar su declaración anual, es decir, el PDT, que muchas la han dejado casi al cerrar, al finalizar el proceso, el 13 o 14 de marzo. Sin embargo, allí también van a haber cambios profundos. ¿Por qué digo esto? Porque la contabilidad, como conocemos, es una caja negra, es decir, el proceso contable de hacer asientos, de obtener registros, de centralizar información y obtener estados financieros, en la práctica, casi todos los software comerciales ya lo están resolviendo adecuadamente, con ciertas variaciones de, por ejemplo, con qué base de datos, si están en la nube, si pueden acceder vía mobile. En general, el proceso contable está controlado. En el caso de Contas Corp tenemos dos líneas, el clásico DBF ligero, el de antes, y el SQL más robusto, más preparado para grandes cantidades de procesamiento y a mayor velocidad. Sin embargo, no va a ser suficiente tener un buen software contable. ¿Por qué? Porque en general las transacciones que se van a dar vía e-commerce, pasarelas de pago, toma pedidos en el ámbito de sus clientes, para acelerar sus negocios, que normalmente van a hacerlo en aplicativos mobile o web, van a tener que integrarse a ese software contable de una manera remota. Es decir, ya el contador no va a recibir sus facturas electrónicas, perdón, sus facturas en físico, más bien va a tener que recibir facturas electrónicas. La oficina sin papel más que nunca va a volverse realidad en los estudios contables. ¿El contador está preparado para ese tipo de trabajo? Si no se integra aplicativos mobile o web que sus clientes ya van a tener que acondicionar para afrontar a su vez su propia tarea, va a ser muy difícil. Y a su vez, el contador en ese proceso contable va a tener que integrarse con la SUNAT para efectos de hacer validaciones, consultas en línea, generar reportes y enviarlos en línea previa validación electrónica. Es decir, un conjunto de procesos que antes no le eran estratégicos o importantes, pero va a tener que realizarlos y para los cuales no es suficiente un software contable. Requiere integrarse a aplicativos en la nube, requiere integrarse a otros aplicativos de validación o compliance o auditoría electrónica y requiere integrarse con la SUNAT. Todo en línea. Pero fíjense en este gráfico, ese era nuestro mensaje antes del coronavirus. Nosotros hemos visitado diversas ciudades con el equipo de Contas Corp y en nuestro discurso a los contadores les decíamos el contador digital, que es esa integración de procesos con su cliente, con la SUNAT, con el entorno. Pero eso ya no es suficiente, porque el coronavirus requiere un ambiente de trabajo que nosotros hemos graficado en ese marco rojo, un espacio de trabajo digital o colaborativo. Y nosotros lo hemos encontrado en la herramienta Teams de Microsoft Office, que es una herramienta colaborativa de trabajo remoto que no solamente permite hacer videollamadas o chats, que más o menos es lo que se va entendiendo como trabajo remoto, sino que permite una interacción de esos procesos a distancia entre los miembros del equipo contable. Es decir, sin necesidad que estén en una oficina físicamente juntos, pueden hacer lo mismo e incluso los primeros números y estadísticas muestran que de manera más productiva, más segura y a menor costo, el mismo trabajo contable. Y eso ya implica el proceso de adaptar al contador digital a un ambiente de trabajo remoto. Nosotros hemos encontrado respuesta en Teams, hemos hecho muchas interacciones. Si ustedes se pueden suscribir a nuestro canal YouTube, van a encontrar en una lista de reproducción de trabajo remoto innumerables ejemplos de cómo automatizar el trabajo contable sumado al software que tengan, en este caso Contas Corp, con una serie de herramientas de trabajo remoto que ayudan, y ustedes lo van a ver, van a comprobar, a un trabajo más productivo, con menos error y menos manual. Y que probablemente sea el que se mantenga y se imponga posterior a esta pandemia.
Entonces la contabilidad no va a ser la misma. Ahora muchos dirán, pero, y de hecho los primeros comentarios que hemos recibido cuando hemos planteado este enfoque, ¿no?, de que hay oportunidades en la crisis, nos decían, pero esas serán las grandes empresas, porque las pequeñas y microempresas están cerradas. Es cierto, por el momento, pero ustedes saben de que en este universo de empresas en el país, las grandes empresas son apenas 15.000 empresas, las medianas, entre grandes y medianas son 15.000 empresas, las pequeñas empresas alrededor de 300.000 y las microempresas casi 2 millones. Y observen ustedes que en el gráfico, el de color verde, el segmento verde, es el menos atendido, las pequeñas y las azules, las microempresas. ¿Por qué? Porque el contador básicamente, en algunos casos, solo le ha dado una oferta de liquidación tributaria. Pero no es lo único que van a necesitar estas pequeñas empresas o microempresas de cara al post-coronavirus, a la reactivación. Estas pequeñas y microempresas van a empezar a desarrollar modelos de negocio muy ágiles, muy digitalizados, porque la propia realidad los va a obligar y porque el Estado los va a obligar a digitalizarse para mitigar el riesgo de contagio si es que quieren operar. Y consecuentemente se abre una oportunidad muy importante para el contador y para en general los servicios profesionales contables de servicios, digamos, que pueden estar remunerados. Entonces, ahí hay una gran oportunidad y básicamente yo quiero aterrizar con lo que va a pasar en los siguientes meses. Como sabemos, el gobierno ha decretado hasta el 10 de mayo una nueva cuarentena, una nueva etapa. ¿Qué va a pasar después del 10 de mayo? Incluso desde el 4 de mayo se van a ir aperturando ciertas actividades económicas. Luego hay otro grupo en julio, en junio, otro grupo en agosto que vamos a ver. Pero ¿cuál es el criterio para que se aperturen esas actividades económicas hacia los cuales el contador podría orientarse en su tarea de generar servicios y liquidez? Uno, criterios económicos, es decir, que sean relevantes para la economía, generen empleo. Y dos, criterios de mitigación de riesgo, es que no generen mayor contagio, eviten concentración de personas, exposición. Entonces, esos dos criterios va a usar el gobierno para definir, y ya las tienen definidas, qué actividades van a reiniciar el 5 de mayo y qué actividades van a, más adelante todavía, tener esa autorización, ¿no? Otro aspecto muy importante, más allá del tema económico y de la mitigación de riesgo para saber qué sectores van a seguir operando en esta cuarentena luego del 5 de mayo, es en qué localidad se encuentran ubicadas. Y este también es un tema muy importante y yo les comparto, esta es una información oficial de Produce, y fíjense, a nivel nacional ha establecido en 5 grandes grupos, digamos, las zonas de acuerdo al nivel de contagio y a la letalidad de contagio. Bueno, el nivel de contagio es el número de contagiados confirmados con las pruebas respectivas, y la letalidad es el número de decesos, de muertes. Y observen ustedes que en la parte de arriba está el grupo donde hay bajo nivel de contagio y baja letalidad. Fíjense qué regiones se encuentran: Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Puno, Tacna. En general, regiones alejadas y de Lima y pequeñas en población. Y fíjense en el otro extremo, el grupo de regiones donde hay un alto nivel de contagio y una alta letalidad. Y yo he resaltado al Callao y Lima. ¿Qué significa esto? Que probablemente cuando el gobierno disponga la reapertura parcial de actividades, ponga más restricciones a las empresas ubicadas en estas zonas geográficas en relación a otras ubicadas en Amazonas, en Cajamarca. Eso quiere decir que el costo de operar para estas empresas va a ser mucho más alto. Entre otras cosas, ¿qué aspectos exigirá el gobierno para que estas empresas puedan operar gradualmente en tanto estén ubicadas en esos sectores económicos que hemos analizado? Uno, definitivamente medidas sanitarias, ¿no?, que ya las vamos a ir conociendo. Dos, la posibilidad de un trabajo remoto. Tres, que contenga un intensivo uso de tecnología, entre otras cosas. Y fíjense que en ese contexto,
en el proceso, digamos, administrativo, el trabajo contable encuentra una oportunidad. ¿Por qué? Porque si hay empresas, hay operaciones, si hay operaciones, hay finanzas y hay contabilidad. Pero desde esa perspectiva de uso de alto nivel de tecnología y trabajo remoto o a distancia. Y con más razón en regiones como Lima, Callao, Loreto, en segundo lugar Moquegua, Ucayali, La Libertad, que van bajando, digamos, de ese escalón de zonas más riesgosas hasta en los niveles medios. Ese es un dato muy importante. Entonces ya saben los contadores que están ubicados en Lima, van a haber oportunidades, pero van a haber más restricciones, pero esas restricciones también generan más oportunidades de trabajo remoto y con alto uso de tecnología. Esta es más o menos la matriz final del gobierno, donde explica las 4 etapas de la reactivación. La primera etapa hasta mayo, en las cuales se van a sumar a las actividades que ya vemos que están funcionando todavía desde el primer día, grifos, financieras, entre otros. Va a sumarse un nuevo grupo de actividades económicas que son prioritarias, esenciales para la actividad económica. En junio, julio va a haber una segunda etapa con actividades estratégicas de valor económico para el mercado local, que se entiende son complementarias a ese primer grupo que va a operar a todo tren en mayo, con esas restricciones. Y finalmente, la tercera etapa, en la cual se irán adicionando actividades ligadas a la exportación y probablemente también actividades que ya en el 2020 impliquen, pasado la campaña navideña, el último grupo, ¿no? En los cuales ya estén ubicadas la mayor cantidad de empresas que en esas 3 etapas inicialmente no sean incluidas. Eso quiere decir que si hacemos una prospección, todo el 2020, por eso decía nueva normalidad, va a haber un trabajo parcial, ¿no es cierto? Ciertas actividades económicas con muchas restricciones, entre ellas teletrabajo, medidas sanitarias, intensificación tecnológica, ¿no es cierto? Con mucha más crudeza en las zonas peligrosas donde hay mucho contagio y letalidad, como Lima, Callao, entre otras cosas. Entonces, esa es la nueva normalidad en la cual los contadores tenemos que desenvolvernos y, como repito, aún ahí hay grandes oportunidades para encontrar una luz al final del túnel. Y yo les quiero dejar con este mensaje. Yo sé que estos tiempos no dan para mensajes de esperanza, motivadores, porque vamos casi 40 días en cuarentena. Para muchas personas no hay una luz al final del túnel y hay apenas una percepción tenue de lo que puede ocurrir luego del 5 de mayo. Hay mucha incertidumbre, pero los contadores tenemos un privilegio: manejamos información. Y la información a nosotros siempre nos ha dado la posibilidad como profesión de adaptarnos a distintos escenarios, porque esa información nos permite prospectar y controlar situaciones presentes y futuras. El contador tiene una gran oportunidad, solo tiene que adaptarse, evolucionar, y esos 3 retos que ha señalado IFAC los tiene que desarrollar de una manera cierta y comprometida: trabajo remoto, educación en línea, gestión de liquidez en todas sus acciones, y yo les aseguro que la profesión alcanzará nuevos niveles de trascendencia social, porque detrás de nuestro trabajo como contadores no está solamente el afán de cubrir nuestra necesidad de liquidez. Nosotros somos el soporte fundamental para que las empresas puedan seguir continuando la generación de riqueza y evitar la pérdida de empleo y la afectación económica del país. Ese propósito es el que seguramente es la mayor fuerza que respaldará a los contadores para afrontar esta situación crítica. Bueno, es todo por hoy. Buenas noches. Los invito siempre a revisar los videos de Contasis Corp en nuestro canal YouTube, a suscribirse y recibirán nuevas entregas de parte de nosotros que venimos entregando pues estas soluciones siempre del lado de el cliente. Muy buenas noches.